salió de Cuba, una cosa así. En la década de los 80, tras su desencanto del marxismo y el socialismo, se inclinó por el liberalismo, al que defendió hasta sus últimos días. Detesto toda forma de nacionalismo, ideología o más bien religión provinciana, de corto vuelo, excluyente, que recorta el horizonte intelectual y disimula en su seno prejuicios étnicos y racistas, pues convierte en valor supremo, en privilegio moral y ontológico, la circunstancia fortuita del lugar de nacimiento. Junto con la religión, el nacionalismo ha sido la causa de las peores carnicerías de la historia. Su vena periodística lo llevó a estar siempre atento al acontecer mundial y su carrera política propiamente dicha empezó en el movimiento Libertad. Con un prestigio asentado en el mundo de las letras, regresó al Perú con la experiencia adquirida en Europa y junto a otro ilustre peruano, Fernando de Cislo, formó el movimiento de derecha Libertad. En un masivo mitin dio un ovacionado discurso en contra de la estatización de la banca y criticó la severa crisis económica que vivía el país durante el primer gobierno de Alan García. Ante unas 50.000 personas, debutó como orador el escritor Mario Vargas Llosa. La propaganda oficial dijo que esta noche solo vendrían a la Plaza San Martín 4 banqueros y algunos tritucos. Ojalá hubiera tantos banqueros en el Perú. Nosotros queremos que el APRA esté con nosotros, esté con los peruanos democráticos. Nosotros no queremos que el APRA, como tampoco lo hubiera querido Aya de la Torre, sea el caballo de Troya del comunismo en el Perú. Al movimiento que lideró se integraron las propuestas de dos partidos tradicionales de derecha, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, del cual nació el Frente Democrático, Fredemo, que lo lanzó como candidato a las elecciones presidenciales. A partir de este momento empieza para nosotros la campaña presidencial. Yo aprendí mucho con esa aventura política, yo aprendí a conocer mejor el Perú, mejor la política. Un escritor generalmente ve la política desde una biblioteca, desde un estudio, ve lo mejor que tiene la política, pero la política pues no es solo eso, no solo ideas, proyectos, ilusiones, también la política son intrigas, maniobras, todo un mundo que tiene que ver a veces con las peores pasiones, con las bajas pasiones. Eso también forma parte de la realidad política. Su propuesta para la campaña de 1990 fue en defensa de las libertades individuales, el libre mercado y la igualdad de condiciones para competir. Si bien contó con amplia popularidad y respaldo, no obtuvo los votos para llegar a ocupar el sillón presidencial. Nuestros amigos de San Juan de los Ganchos por ese recibimiento y sobre todo por ese entusiasmo, un entusiasmo que me parece ser el de la... Ahí está la masa con masa. Está masa. Vargas Llosa perdió la segunda vuelta frente al entonces outsider, Alberto Fujimori. Tomó distancia del Perú, retornó a Europa, decidido a dedicarse de lleno a su gran pasión, la literatura. En su libro El pez en el agua, da detalles de su aleccionadora aventura política. Clarísimamente no tengo la aptitud de un político, no tengo la vocación de un político. Yo viví un poco empujado a hacer lo que hice, a ser candidato. Hice lo posible, hice lo imposible porque trabajé muchísimo, pero nunca tuve la convicción que yo tengo cuando me siento en un escritorio a escribir. Mi vocación es la literatura, no es la política.
A la distancia, siguió observando y analizando la realidad nacional y por sus cuestionamientos al gobierno de Alberto Fujimori tuvo que pagar un alto precio. Nunca renuncié a la nacionalidad peruana. Además, hubiera sido una idiotez de mi parte, porque uno no puede renunciar a lo que es el país donde nació, al país que lo formó. Eso es algo que uno lleva adentro, que forma parte de su vida, lo quiera o no lo quiera, ¿no? Yo pedí la doble nacionalidad de España cuando Fujimori quiso quitarme a mí la nacionalidad peruana, porque como yo critiqué mucho a la dictadura era por desgracia popular, la dictadura tenía muchos medios de prensa. Cuando el general jefe del ejército dijo que yo era un peruano por casualidad. En 1993 obtuvo la nacionalidad española, decisión que le generó muchas críticas por parte de un sector del país. En esas circunstancias, yo no me iba a quedar como un paria en Europa, una situación muy difícil. Y yo pedí al gobierno español que me reconociera de acuerdo hay un acuerdo entre el Perú y España del siglo XIX, reconociendo la doble nacionalidad si el gobierno, digamos, lo acepta. Y entonces, esa fue la razón por la que pedí, y estoy muy agradecido a España. Con el paso de los años se convirtió en una de las personas más influyentes del mundo, no solo por sus libros, también por sus duros calificativos contra los gobiernos autoritarios. Desde el lugar del mundo donde se encontraba, abogó por la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Parecemos menos dictaduras que antaño. Solo Cuba y su candidato a secundarla, Venezuela, y algunas pseudo-democracias populistas y payasas como las de Bolivia y Nicaragua. Pero en el resto del continente, mal que mal, la democracia está funcionando, apoyada en amplios consensos populares. Y por primera vez en nuestra historia tenemos una izquierda y una derecha que, como en Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, República Dominicana, México y casi todo Centroamérica, respetan la legalidad, la libertad, la crítica, las elecciones y la renovación en el poder. Denunció regímenes autoritarios y expresó su preocupación por la crisis en Venezuela. Desde el primer momento yo critiqué muchísimo a Chávez y vi venir lo que se venía, porque además como peruano pues tengo mucha experiencia en dictaduras militares. El Perú no dejó de estar nunca en sus reflexiones. Al Perú yo lo llevo en las entrañas, porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes. En cada campaña política su opinión generó polémica. Uno de los candidatos al que apoyó fue Alejandro Toledo. Porque yo creo que sin Alejandro Toledo probablemente la dictadura de Fujimori y Montesinos seguiría aquí. En un momento crítico, neurálgico, él tuvo el coraje de decir no acepto el fraude electoral que buena parte del Perú había aceptado ya, para no hablar de la comunidad internacional, que no solo había aceptado, sino que en muchos casos estaban parando lo ocurrido. Él dijo no y llamó al pueblo peruano a rechazar ese fraude y a salir a las calles. Con Alan García fue crítico, pero decidió darle su respaldo cuando postuló por segunda vez a la presidencia del Perú. En la primera candidatura de Humala yo lo critiqué muchísimo por su vinculación con Chávez. Y tapándome la nariz voté por Alan García. Tapándome la nariz y pedí a los peruanos que tapándose la nariz votaran por Alan García. Y aunque no veía con buenos ojos a Ollanta Humala, consideró que era el mal menor en las elecciones del 2011 frente a Keiko Fujimori. Él no nacionalizó ninguna empresa, él respetó la Constitución, respetó la legalidad, respetó la libertad de prensa. Bueno, eso es lo que nos prometió a quienes decidimos apoyarlo. Y la verdad es que, bueno, ha habido corrupción en buena hora, entonces que sea juzgado y si se lo encuentra culpable, pues que vaya a la cárcel.
Y desde su mirada, la opción menos perjudicial en las elecciones del 2016 fue Pedro Pablo Kuczynski. Entre Keiko Fujimori y Kuczynski, pues yo preferí Kuczynski. Yo conocía mucho a Kuczynski, nunca en la vida, yo creo que Kuczynski era una de las personas mejor formadas, más capacitadas, y creí que iba a ser un gran presidente del Perú. Me equivoqué garrafalmente porque creo que fue un desastre Kuczynski, pero nunca hubiera imaginado que Kuczynski podía ser deshonesto. Pues me he equivocado muchas veces políticamente, pero nunca por intereses bastardos, nunca por intereses bastardos, siempre pensando en qué era lo mejor para el Perú. Su postura fue siempre firme, en contra del fujimorismo. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. La coyuntura del 2016 le hizo cambiar de parecer y darle el beneficio de la duda a Keiko Fujimori en su tercera candidatura presidencial frente a Pedro Castillo. No se trata, digamos, de una lucha entre la hija de un dictador como es Keiko Fujimori y Pedro Castillo, no. Se trata de una lucha entre la libertad democrática y el totalitarismo, el marxismo-leninismo encarnado en Venezuela, donde el señor Cedrón ha estado muchas veces y desde donde yo tengo la impresión, aunque no podría probarlo, se ha dirigido prácticamente la elección peruana. Mario Vargas Llosa navegó con intensidad y coherencia en la política y en la literatura. Su postura fue siempre firme por la democracia y el respeto de los derechos humanos. Como el mismo Mario Vargas Llosa lo ha dicho en este reportaje, él puede haber cometido muchos errores en la política, pero si algo lo caracterizó fue que siempre optó por lo que consideraba era la opción que permitiría preservar de mejor manera la libertad y la democracia en nuestro país. Ante la falta de opciones, él usaba expresiones como taparse la nariz, pero siempre decía que era porque pensaba que eso era lo que preservaría mejor la democracia y la libertad. Y para los que no estuvieron en esa época, habría que recordar que la razón principal por la que perdió las elecciones en el año 90 fue porque dijo que iba a hacer exactamente lo que iba a hacer. Dijo que el Perú estaba en una profunda crisis y que se necesitaba hacer lo que se llamó un shock, hacer cambios muy fuertes que iban a significar un ajuste duro para el pueblo. El candidato Fujimori dijo que él no iba a hacer eso. El pueblo optó por creerle al candidato Fujimori, que a los pocos meses aplicó el shock. En fin, que descanse en paz Mario Vargas Llosa y reiteramos nuestras condolencias a su familia y a sus amigos. Y vamos a presentar el primer reportaje que teníamos preparado para el programa de hoy.